Hola, hola, bienvenidos a Big Left. Espero que funcione el audio porque está soplando arremolinado, un viento sur, un viento norte, porque llovió y ahora va a volver a llover. Y anoche llegué agotado, agotado, porque fui a un viaje, hice un viaje, uy, que tenía ganas de hacer un viaje y lo hice. Y esto es lo que les quiero contar es de mi viaje. Subí un video ahora de, lamentablemente no, es medio cómico, ¿ah? Porque me fui grabando con esta cámara, fui grabando y me puse unos audífonos y iba escuchando el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Y ese cántico espiritual lo canta un cantante muy bueno, español, que se llama Amancio Prada. Sigue soplando el viento. Wax. Pero bueno, Amancio Prada. Entonces iba todo fascinado escuchando a Amancio Prada y caminando, y fue un video de 40 y tantos minutos es un walking, hay unos videos que se llaman walking street, o sea, caminando por las calles de San Petersburgo, de Viena, qué sé yo. Este es un walking por un lugar entrañable. Llevaba 13 años acariciando y deseando este viaje, porque yo me enamoro de los lugares al mirar el mapa. Yo soy de mapa. Por ejemplo, estaba trabajando, fui a ver una empresa que me acuerdo que lo que hacía ese hombre, ese empresario, era un empresario colombiano que tenía, él lo que hacía era cambiar los vidrios del metro de Santiago. Y todos los días iba con sus operarios a cambiar vidrios a los metros de Santiago, al metro de Santiago. Porque la idea del metro era la tolerancia cero. Y si alguien rayaba uno de estos vidrios, se cambiaba. Por tanto, el metro era impecable. Entonces, esto en los años 2000, 2005, por ahí. Y yo iba a ofrecerle mi trabajo y hacer un ejecutivo para él, administrar una cuenta de factoring, que eran facturas que daba la empresa del Metro Santiago. Y mientras esperaba, porque él tuvo que ir a hacer una cosa, volvió, y yo estaba ahí en su oficina, veo el mapa y digo, este lugar me encanta, era Bahía San Pedro. Y me obsesioné con eso, apenas tomé mis vacaciones, me fui, mochila al hombro, ya 45 años, llegué a Bahía San Pedro, que es un lugar de bosque nativo, de cordillera de bosque nativo impenetrable, de selva, donde tú encuentras todo, encuentras arrayanes gigantes de 300, de 400, de 1000 años, unos arrayanes que tú no alcanzas a abrazar el tronco de esos arrayanes, eh, canelos, peumos, eh, ulmos, lo otro que hay muchos, bueno, los guayes, que son como los robles chilenos, la selva valdiviana extraordinaria, eh, bueno, los canelos, los, los coihues, etcétera, que los tengo aquí, plantados en mi lugar, en mi pequeña, que es media hectárea que tengo aquí. Entonces, fui a eh, fui haciendo dedo desde Purranque, llegué a Purranque, y de Purranque me fui haciendo dedo, me llevó un camión, después me llevó otro más, y de repente me llevó uno en una camioneta 4x4, una Hilux, una Toyota Hilux, usada ya, muy usada, y bajamos por un camino donde iba la camioneta con su trasero así moviéndose para un lado, para el otro, porque era una bajada de puras piedras. No había un camino, eran puras piedras, entre medio de un bosque gigante con árboles milenarios, y entre medio de los troncos se veía el estallido de la espuma de las olas, esa leche que sale de la espuma de la ola en unos roqueríos, y de repente aparece un toro gigante, y el toro tenían que trasladarlo en una embarcación porque apareció
un estero formidable, un estero transparente de color esmeralda, y ahí se dedicaron toda la mañana a trasladar el toro. Y este hombre me ofreció su alojamiento, después me acuerdo que le pasé 10.000 pesos, en aquellos tiempos era plata, le pasé 10.000 pesos, y él me llevó a la azotea, y en la azotea era un lugar donde se puso a llover después en la noche, donde llovía de una manera, porque era un techo de lata, nada más que el techo de lata lloviendo en medio de de un bosque abigarrado que daba al mar, y unas casas, eran cinco, no, ¿cuántas casas deben haber sido? No, no, no más de 10, no más de 10 casas de pescadores, una caleta minúscula, entrañable, preciosa, y él me mostró todos tenía una pantalla de televisión grande, puso el generador y empecé a ver ahí películas mexicanas. Olvídense, cualquier cantidad de películas mexicanas que son tragicómicas. Lo mexicano es tragicómico. Ahora hay en Netflix una película que se llama Pedro Páramo. A mí me hicieron leer Pedro Páramo en el colegio y no entendía mucho el argumento, era todo muy extraño, se comunicaban con los muertos. En general, ese mundo mexicano. Y el niño tenía un hijo de 12 años que le metía todo esto, música mexicana, películas mexicanas, comidas enjundiosas con la señora, ella amasando el pan. Y en la noche yo no puedo dormir si no me ducho. Yo tengo que ducharme porque si no, no puedo dormir, porque es terrible para mí. Tengo que ducharme, o sea, acostarme impecable. Y estaba en esta cama rica, con este techado de lata, escuchando esta lluvia torrencial, y yo tuve que bajar por una escalera vertical, una escalera vertical. Llegué a la sala donde está ahí la cocina y todos ellos durmiendo. Abrí la puerta, estaban los perros, le hice cariño a los perros, estaba lloviendo y pude encontrar, a tientas, pude encontrar la llave, abrí la llave y encontré un tarro, un tambor, y el tambor lo llené y me tiré con el agua fría por todo el cuerpo mientras llovía, el agua fría del tambor, y no tenía ninguna toalla ni nada. Me fui mojado, entré a la casa sigilosamente, subí esta escala vertical, llego a esta azotea donde estaba lloviendo, pero sonaba el cielo atronador de lluvia, pero diluvio universal de Noé, del arca de Noé, y ahí me metí en la cama mojado. Y empezó el cuerpo a reaccionar, secó mi cuerpo, secó las sábanas, y entré en un calor y en la dicha de dormir. Eso fue en Valle San Pedro. Y de ahí me fui caminando todo un día, pasé por Crucero y llegué a Manquemapu. Cuando llego a Manquemapu me entra un éxtasis por la belleza. Ya en Crucero estaba en éxtasis. Unos ríos cristalinos, un día de sol espléndido, unos ríos cristalinos preciosos, preciosos. Y ahí me encuentro con un guaso, un lugareño. Le digo, qué hermoso donde tú vives. Qué hermoso donde tú vives. Y él me dice, mira, aquí estoy con un problema con ratones, tenía ratones en la casa. El tipo no estaba ni ahí con la belleza paradisíaca, porque eso que dice la canción nacional, que dice Chile es, bueno, fértil provincia señalada en la región antártica famosa. Es la copia feliz del Edén, de campo de flores bordado. Cuando uno va en la primavera, aquí todo está lleno de campo, lleno de flores por todos lados, flores moradas, amarillas, por todos lados. Bueno, y llegué a Manquemapu, un lugar extraordinario. Y así he ido recorriendo distintos lugares. Trabajé en Codpa, que es un oasis, es un río, es un estero de 1 metro de ancho de agua cristalina que se sumerge en el desierto.
cuando vivía en Arica me fui a Codpa y trabajé en Codpa eh, cuidando llamas, porque era mi trabajo era dar a alimentar a las llamas en el calor, hacía un calor tremendo en el día. Después dejé ese trabajo, me fui a Timar, en un oasis, Timar, después Tignamar, Sacsayhuamán, Belén, Chapiquiña, Putre, Socoroma, todo el altiplano de Arica. Y así vamos para el sur, todos los altiplanos, las costas, he ido recorriendo este país punto a punto, obsesionándome con el mapa, este punto, este otro punto, este oasis, esta isla, esta desembocadura del río, y así, toda mi vida recorriendo tantos lugares, como cuando estaba, por ejemplo, en pleno invierno de lluvia, pero torrencial, estaba en Achao, en la isla de Achao, y pude hablar, palabrearme con unos pescadores que iban a atravesar ese mar interior, el mar que está entre Chiloé insular y Chiloé continental. Y ahí atravesamos ese mar en una lancha de unos 10 metros de eslora, no tanto, menos diría, que iba a buscar una pesca contundentísima que estaba en Ayacara, porque Ayacara cuando viví 4 años en Aysén, en Puerto Aysén y trabajaba en Puerto Chacabuco, pasé en avión desde Santiago y miré un día de sol, miré desde el avión y dije, ¿qué es esto? ¿Qué lugar más maravilloso? Y miré en el mapa, ese era Ayacara. Y llegué a Ayacara de noche, estaban los botes de los pescadores llenos de corvinas, y esta lancha se devolvió a Chao para eh, refrigerar esta pesca y enviarla a Santiago. Y ahí me quedé en la noche, no había luz eléctrica, había un generador donde con esa luz mortecina de 40 voltios estaban jugando al ping-pong y había llegado embarrado porque la bajada de la playa y la caminata hasta ese lugar era de puro barro, no hay pensiones, tenía que pagar también algo y ahí me quedé después yendo a los lavaderos de oro, donde los ayacarinos iban a buscar a lavaderos, y me fui a un lugar donde ya había escuchado de Ayacara desde mis tiempos más remotos, desde que había conocido a uno de los fundadores del grupo Arica, que es un grupo esotérico de élite, que lo fundó Oscar Ichazo. Oscar Ichazo, que era un sincretista que quiso unir la sabiduría de Oriente y Occidente, fue a Buenos Aires donde él hacía de mozo. Él atendía las mesas de unos sabios en Buenos Aires y de ahí empezó, desde su trabajo de mozo, este Oscar Ichazo boliviano, se fue a Arica. Y en Arica tuvo la suerte de conocer a un multimillonario norteamericano que andaba buscando como el santo grial de los Andes, toda esta cosa de telúrica, de energías cósmicas que tenía Arica, porque de verdad que las tiene. Arica es maravillosa. Y ahí encontró a otro, y este multimillonario se fue a Estados Unidos y le habló a otros de su mismo estirpe de multimillonarios. Llegó un avión cargado con multimillonarios norteamericanos a recibir la iniciación de esta sabiduría que era el destilado de Oriente y Occidente, de lo que era el grupo Arica, y ahí yo conocí a uno de los que fundó el grupo Arica. Entre ellos está el famoso Naranjo, que es un psiquiatra, psicólogo, filósofo, Naranjo, de apellido Naranjo. Pero este era mi gran amigo Domingo Ursúa, y que me hablaba de Yacara, y cuando pasé en el avión vi que era Yacara, dije, no, me hizo clic, entonces al final me fui, estuve en Ayacara, vi ese lugar, y así llegar a Puerto Williams fue una odisea, llegar a lo más extremo, llegar a la isla Navarino, desde Putre hasta Navarino, todos los rincones, y en la costa de lo que va desde la costa que va desde Valdivia a Puerto Montt, conozco
Chaiwin, 3, 4 veces he estado en Chaiwin. La playa Colún, estuve haciendo un camping en la playa Colún, donde están esas dos lagunas, una de color turquesa, la otra de color esmeralda, y hay un estero que desemboca a la playa. Ahí en ese estero, ahí puse mi carpa. Y en las noches salía de mi carpa a mojarme en estas olas gigantescas de la playa Colún. Y después me falta ir a lo que está en la costa de la Unión. Hay una costa que se llama, bueno, eso me falta. Me falta Caleta Cóndor, pero he estado bueno, el famoso Pucatrihue muchas veces, Bahía Mansa, Maicolpué, como les decía, Manquemapu, Crucero, Bahía San Pedro, hacia el sur, Yico, precioso Yico, después Estacada, no es tan bonito Estacada, después eh, Quenuir, eh, Maullín, donde desemboca ese río Maullín, que es el desagüe del lago Yanquihue. Maullín, precioso, Quenuir, precioso, Estacada, Amortajada, un lugar maravilloso, Amortajada, que es como una isla que está unida por una playa al continente, y es un pueblo primoroso, y de ahí tú llegas a Carelmapu, que es el final. Carelmapu es el final y eso significa, Carelmapu es el final de la tierra. Termina Carelmapu y al frente aparece el estrecho, el canal de Chacao y la costa de Ancud. Se largó a llover, se largó a llover, aleluya. Yo soy feliz cuando llueve, y cuando sale el sol me baja una cierta tristeza. Soy al revés de los cristianos. Entonces, toda la costa la conozco, pero me faltaba llegar, porque lo tenía durante 13 años mirando el mapa, llegar a la desembocadura del río Bueno, que fue lo que hice ahora. ¿Cómo se hace? De la siguiente forma. ¿Qué quiere mi niño? De la siguiente forma. Hay que tomar un bus o llegar, como sea, a la ciudad de La Unión, que está al sur de Valdivia. En La Unión ustedes tienen que ir a un lugar que se llama Trumao, y los días martes y viernes sale una embarcación que está subsidiada por el Estado. Es una embarcación que te sale 5.000 pesos el viaje, y sale antes del mediodía. Hay que llegar tipo 11 de la mañana, 11, 11:30, al puerto de Trumao. Hay que llevar linterna, hay que llevar de todo y comida. Entonces, y un sombrero de ala, ojalá mexicano, porque cuando sale el sol te quema de una manera tremenda y el viento sur cala los huesos. Entonces, ahí son 5 horas de navegación mirando a la ribera norte, a la ribera sur del río, de este río que es el río más caudaloso que hay desde Arica hasta, hasta Cochrane. En Cochrane está el famoso, ¿cómo se llama este? El Baker, el río Baker, que es el más caudaloso, y después en la desembocadura del Baker está Tortel, que les recomiendo la caleta Tortel. Esto es en la carretera austral. ¿Para qué me pongo a hablar de la carretera austral? Porque ahí me pondré a hablar horas de horas. He cruzado la carretera austral 6 veces, me he detenido en distintos lugares maravillosos, y ahí Caleta Tortel, y al frente de la Caleta Tortel está el campo de hielo sur, que son 400 kilómetros de hielo con 70 kilómetros de ancho, y ahí se desagua en el río Pascua. Entonces el más caudaloso es el Pascua, que es el desagüe torrentoso del brazo norte del campo de hielo sur, que es un campo de hielo extraordinario que se ve desde el espacio, así como se ve el salar de Uyuni, y se ve también el campo de hielo norte, donde está la laguna San Rafael, el monte San Valentín, y más al interior está Caleta, el puerto Río Tranquilo, y el lago General Carrera, y etcétera, etcétera, etcétera. 1.000 lugares preciosos. Entonces, Huaycoya, ese es el lugar que me falta conocer, que es porque está en el canal.
cuando digo big lefteando, o sea, big lefteando hacia Guaycoya. Ese es no llegué porque el camino es muy difícil. Hay que tener una 4x4 para llegar a Guaycoya, que es la costa del puerto perdón, de la ciudad de la Unión, es la costa. Hay que subir a la cordillera de la costa lleno de bosques para bajar. Y como les dije yo, por el norte los voy a marear con tanto nombre porque hay que ser fanático del mapa para ubicarse lo que estoy hablando. Pero vamos por este río, que es el río Bueno, que es el río más caudaloso que hay desde el Báquer hasta Arica. Es un río que tiene un caudal de billones de metros cúbicos. No tiene nada que envidiar, es decir, es superior al río Calle y superior al río Valdivia en anchura, en profundidad. Es un río que estaba surcado antiguamente, antes del terremoto del 60. Entraban barcos de tonelaje a, y llevaban esa mercadería que venía directa de Europa, la llevaban hacia Osorno por el río Rahue. El río Rahue también podía llegar a Osorno, o sea, los españoles fundaron el García Hurtado de Mendoza fundó Osorno en un lugar en alto, protegido, con distintos arroyuelos que van cuadrificando esta planicie, esta meseta donde se fundó esta ciudad de Osorno. Y el río Rahue era navegable por barcos. Y el río Rahue es un afluente del río Bueno. Y antes hay otro río que es el río Pilmaiquén. Y en la ciudad de la Unión, por eso se llama la Unión, porque en la unión de dos ríos viene el Yalalhue, se me olvida el nombre, Yalalhue, algo así, no es exactamente así, que es otro río. Y constantemente desde la cordillera están cayendo cataratas, están cayendo afluentes que son esteros de 1 metro o de 2 metros de anchura de aguas cristalinas desde arriba. Entonces tú vas viendo en las riberas durante 5 horas con el sol que despejó y en ese momento iluminó paraísos, microparaísos por todos lados, y vamos atracando en estos pequeños puertos que son casas de personas que viven ahí, pero me decían que antes vivía mucho más gente. Ahora habrían en total, en la zona más aislada, yo diría que unas 10 familias que viven a orillas del río, en la ribera sur, porque les da el sol. Pero eso estaba poblado antiguamente y ahora se llenó de una especie que se llama alicio, que es una especie arbórea que tapa hunde sus raíces en el mismo río. Por lo tanto, genera una especie de manglar. Hay como manglares a orilla del río con esta especie, que es una especie introducida, pero que es hermosa, como todas las especies son hermosas. Y todos esos valles que dan hacia el río estaban antiguamente poblados y ahora están llenos en la parte inicial, cuando uno va desde este puerto Trumado hacia el océano, es una zona que está con plantaciones de eucaliptus y de pino. Pero llega un momento en que ya no hay posibilidad de explotar el eucalipto y el pino y se genera la selva valdiviana y comenzamos a llegar a paraísos entrañables de gente que vive ahí, que son gente sana, gente, bueno, como en todas partes. Cuando llegué, me acuerdo, antes de que fuera famoso Pueblo, iba a un lago precioso que me costaba 10.000 pesos la noche, una cabaña para mí a orillas de un lago, 10.000 pesos la noche. Esto te estoy hablando en el 2014. Y después fui y eso ya eran 70.000 pesos la noche, porque se hizo turístico todo lo que es la zona de Pueblo, la zona de Cochamó. Y uno se encuentra con gente, uno va en esas micros, en esos buses, en esas micros de gente de pueblo, de esos lugares apartados. Son gente buenísima, gente sanísima. Es otro mundo de personas decentes, muy decentes, aunque son ignorantes, obviamente, pero son ignorantes
¿De qué? De la sabiduría de la ciudad, de lo que es la ciudad. Ellos no, no, pero tienen una sabiduría de estar en la tierra con todos los desafíos que significa. Todo lo que significa, todo es el intelecto, tiene que estar funcionando permanentemente en mil cosas. Por eso que uno piensa que el hombre primitivo era un hombre estúpido. No, el hombre primitivo era un hombre que tenía que tener un montón, miles de habilidades tremendas como para salir a cazar, salir a pescar, recolectar mariscos, hacer fuego sin fósforos. Yo me di cuenta que cuando leí que los fósforos fueron inventados en el 1800 y tanto, dije, qué increíble. O sea, la ocurrencia vino muy tarde porque estábamos usando ya 500 años la pólvora, que fue inventada por los chinos, llegó a Europa. En Europa en el siglo XV se empezaron a usar armas de fuego y a una persona se le ocurrió el invento del fósforo en el 1800 y algo. O sea, tardísimo. Bueno, y vamos llegando a la barra, que es a la desembocadura. La embarcación gira en unos 90 grados y comienza un viento el viento del mar, montañas gigantes a un lado, a tu derecha, a tu izquierda, ribera norte, ribera sur, lleno de bosque nativo, y vas entrando a un viento que te consume, un viento tremendo. Y ahí va en contra del viento la embarcación para llegar al puerto. En el puerto está la gente esperando, bajan los bultos, bajan todo tipo de víveres, enseres que vienen a materiales de construcción, eh, fonolas, ¿cómo se llama esto? Eh, eh, planchas de zinc, madera, eh, eh, quintales de harina, todo eso se baja y después cuando se vuelve la embarcación, vuelve cargada con productos de la zona, huevos, etcétera. Entonces, está la gente esperando, están los perros ahí, que son unos perros comunitarios, porque comunitarios no son perros callejeros, son perros que son de toda la comunidad. Y son 20 familias las que viven ahí. Y los perros no tienen eso que tiene el perro de la ciudad, o de algunos campos que están educados para agredirte, porque son agresores, porque están educados para cuidar la propiedad privada. Aquí no, como las propiedades privadas son, sí, son privadas, pero son, eh, los perros andan de un lado para otro, son unos perros muy amables, no hay peligro, puede ser un tremendo perro, pero todos mueven la cola, muy, muy nice, como se diría, muy amorosos. Las vaquitas ahí tendidas, en el video lo pueden ver, el video es cómico porque iba escuchando el cántico espiritual de, de San Juan de la Cruz, que lo escribió en 1577 a 1578, estuvo 9 meses preso en una celda horrible, en condiciones inhumanas, porque los hermanos de los Calzados, los, no querían la reforma que estaba impulsando Juan de la Cruz y Teresa de Ávila. Juntos estaban impulsando la reforma de la orden carmelita para que volvieran a ser descalzos, es decir, para que comenzara la penitencia, una vida de oración profunda. Y ellos estaban acostumbrados a la molicie, a la blandura, y no querían esto, por lo tanto, lo acusaron de una serie de cosas y lo metieron a la cárcel en la ciudad de Toledo, y ahí Juan de la Cruz logró escapar una noche que estaba sosegada, callada, iluminado por la luna. Cogió unos géneros, los amarró. Él podría haberse escapado antes, pero él dijo, este es el momento en que yo tengo que escapar, porque él era todo penitencia. Y escribió el cántico espiritual que lo voy a cantar.
lo voy a cantar en este canal. El cántico espiritual se lo pasó a un hermano. Esa es una joya de la poesía espiritual de la humanidad. Es una joya de metáforas sobre cómo es la noche oscura del alma, cómo es el regocijo del gozo de estar en la oración, etc. Y entonces él, con unos géneros, llegó a unos tejados y equilibrándose en el vértice del tejado, iba y logró escapar. Después saltó por un muro que tenía abajo 4 metros, como desde un segundo piso, saltó y finalmente él en harapos, en su ciudad, se fue a refugiar donde unas monjitas que lo encontré a un convento de monjitas en el mismo Toledo, que lo escondieron y llegaron a buscarlo ahí y las monjitas no podían mentir, no podían decir, no, si no lo hemos visto. Le dijimos, sí, lo hemos visto, pero ha huido, porque le dijeron, huye, y huyó. Y San Juan de la Cruz escribía, entonces yo iba escuchando a Amancio Prada, que está en internet, es un recital que él dio en la Catedral de Santiago de Compostela. Es muy bueno el recital, bello. Y ahí está el cántico espiritual. Entonces ese video es un video donde yo iba escuchando el cántico espiritual, por eso que de repente es medio cómico. Y no había, el agua me hizo mal a la guata, me hizo mal el estómago. Era un agua que tú abres la llave y sale con arena. Eh, no había agua potable, no había agua caliente, por lo tanto me daba una ducha, porque yo tengo que ducharme para poder dormir, me daba una ducha fría, y esa ducha fría me metía en la cama y como estoy más viejo, antes podía entrar en calor rápidamente, me demoraba 2 horas, 3 horas en poder entrar en calor y poder quedarme dormido con el frío de la ducha fría. Eh, Electricidad solamente 2 horas al día, y esas 2 horas a las 9 de la noche se clausura el uso de este generador, es decir, se vive como los pueblos primitivos. Los pueblos primitivos vivían desde que amanece, desde que está la aurora, cuando hay luz de sol o cuando está de día, se hacen todas las actividades y de noche se guarda un fuego. En el fuego en la noche tú puedes tener un encuentro, una tertulia, un reírse. Entonces eso es lo que hacíamos con el generador, una luz mortecina en un quincho, que arriba se había hecho un quincho con uno de estos para llevar el neumático de un camión, tiene un nombre técnico, se me olvida. Entonces arriba y ahí con unos 8 palos, y en ese quincho llovían las tallas, todo el rato divertidas, tipos jocosos, y nos empezamos a confesar. Ellos empezaron como a buscarme el lado y se dieron cuenta que yo era de derecha. Le dije, sí, yo soy de derecha, me gusta el Pedro Pool. Ah, sí, a mí me gusta Pedro Pool, lo he escuchado, qué sé yo. Los tipos eran de derecha dura, y todos los que estaban ahí eran de derecha dura, y hicieron ellos, ocuparon, así como hay hombres que se cambian el sexo para jubilar antes, para ir a cárcel de mujeres o para ver a sus hijos, porque cuando tú cambias el sexo y tú pasas a ser una madre no gestante y puedes ir a ver a tus hijos cuando los hijos te los prohíben, porque ya pasas a tener el privilegio de ser una mujer. Así como hay hombres que utilizamos esa herramienta que nos da la progresía mediante sus leyes, la ley 12.120 de cambio registral de sexo, hasta también ellos, siendo gente de esfuerzo, familias de muchísimo esfuerzo, tremendo, porque para construir una casa, llevar los materiales, etcétera, no hay mano de obra, no hay para pagar una mano de obra, ellos son la mano de obra. Entonces ellos inventaron, crearon, se acogieron a la ley de indígena y crearon una comunidad indígena, no siendo indígenas, porque son de apellidos hispanos y son de genéticamente hispanos. Entonces ellos ocuparon la ley para poder generar una comunidad huilliche, que no es una comunidad huilliche, pero ellos tienen ahí una propiedad colectiva comunitaria, que se parcelan entre ellos con
con cercos. Entonces, la risa es generalizada. Yo todas las noches y la risa viene de las tallas con respecto al sexo y con respecto al trago. Porque yo me he dado cuenta en mi vida, a través de recorrer la costa, que en la costa donde se dan los curaditos, donde están esos curaditos, llegaba un curadito y tomaba, y ahí sacaban el Clos de Pirque, el 120 de caja, que es un vino malísimo, para mi gusto, horrible, pero bueno, ellos tomaban eso. Entonces, el curadito es un hombre que ha sido vencido por la fuerza de las circunstancias durísimas y por la fuerza de esa naturaleza de la costa. Porque la costa chilena, cuando sopla el sur, que es la mayoría de las veces, es un viento melancólico, es un diálogo de melancolías. Por eso yo cuando fui grabando eso, iba con el cántico espiritual de San Juan de la Cruz cantado por Amancio Prada, que es un excelente cantante español, en la catedral, que fue un recital en la catedral de Santiago de Compostela, pero esa melancolía que tiene Asturias, que tiene Galicia, que tiene el País Vasco y Cantabria, ni se compara con la profundísima y aplastante melancolía del bosque chileno, de la selva. Como decía Neruda, el que no conoce el bosque chileno, el bosque valdiviano, la selva valdiviana, no conoce el mundo, no conoce la vida. Y esta es una angosta, estrechísima faja de 20 kilómetros de bosque nativo que va desde Chaihuín, con manchones de eucalipto, porque ya quemaron, los salvajes quemaron y plantaron eucalipto, pero después, desde el río Bueno hasta Pucatrihue, hay un rectángulo de bosque nativo de 20 kilómetros de ancho por 40 de largo, donde está Bahía Milagro, que tengo que conocerlo, y hay unas bahías donde viven huilliches, de verdad, huilliches que están ahí con su ganado y no han querido que pase ni un camino ni un sendero porque no quiere que les roben el ganado. Ahí van a ver ustedes en el video el río entrega troncos gigantes, troncos medianos, troncos chicos, astillas. Entonces hay una abundancia de leña seca que entrega el río y que la comunidad no es capaz de consumir tanta leña. Si hubiera un camino, se llevarían toda esa leña. Y ahí me mostraron las fotos de los padres, los que llegaron a trabajar ahí. Había un poblado que se llamaba Venecia, que era un poblado que tenía hasta iglesia, carabineros, una hostería. Todo eso fue desvalijado por los ladrones, que podría haber quedado como un lugar de patrimonio. Lo único que queda es una maquinaria gigante de varias toneladas de fierro donde era un aserradero. Y ese aserradero funcionaba con la misma leña y talaban de los bosques y era madera nativa y estuvieron trabajando ahí en ese lugar llamado Venecia y que después desapareció de la noche a la mañana ya a comienzos de los años 70. Y cambió todo. La gente, vivía mucho más gente ahí, se fue la gente. No hay niños, no hay juventud, ya la escuelita ya no existe. Había una capitanía de puerto, de marinos, que recibían los navíos que entraban y salían. ¿Por qué? Porque la barra no existía, es decir, los navíos podían entrar al río, pero después del terremoto del 60, no, eso se tapó, por lo tanto no hay cómo entrar navíos nuevamente y la actividad maderera se suprimió, está prohibido la actividad de la tejuela de Alerce, todo esto, la madera nativa. Entonces me muestran fotos de los navíos, de las embarcaciones que había. Ustedes pueden ir en internet, en YouTube, pueden buscar Al Sur del Mundo, que es
un programa que se daba en el canal 13 Cable. Había dos programas extraordinarios. Uno de mi amigo Cristian Barken, que se llamaba La belleza del pensar, donde él entrevistaba durante una hora a intelectuales, artistas, escritores, poetas, etcétera. Eso, La belleza del pensar. Y estaba este de Francisco Gueda, Francisco Gueda, que él recorría distintos lugares de Chile con un ritmo tranquilo. Por ejemplo, tiene un programa que habla sobre los que mapuches de la costa de la Araucanía, que van y recolectan las algas, los huiros que se llaman, los cochayuyos, que son algas, las van trenzando y después van en una carreta de bueyes durante 3 días de viaje con carreta de bueyes para llegar a venderlas al mercado en Temuco. Y eso es un programa de una hora donde van con ritmo cansino, ellos se quedan con los de la carreta de bueyes, ven primero cómo hacen la fogata, cómo preparan su comida, toman su vinito, cómo ellos al comienzo iban a buscar a los roqueríos en medio de las olas, sacar estos güiros, estas cochayuyos que le llamamos en Chile, que son unas algas que se trenzan y cargan la carreta con estas algas y ya secas y van lentamente, mientras pasan los autos veloces, ellos van lentamente. Entonces, ese es Francisco Gueda. Y en esto, al sur del mundo, hay uno que se llama el Río Bueno, donde se refaccionó uno de estos barcos antiguos, se refaccionó el motor, el casco, y este barquito recorrió y llegó a la barra, entrevistó a unas señoras de edad en un hotel que ya se lo comieron las termitas, las señoras murieron, el cementerio está lleno de recuerdos y, y uno habla con estas personas, muestran estas fotos antiguas de sus mismas familias. Es entrañable las conversaciones donde uno va aprendiendo tantísimo de este Chile profundo, de este Chile profundísimo y que está enraizado en lo que fue la década del 40, la década del 30, del 40, del 50, y después del terremoto del 60 y el mortecino 70, 80, 90, etcétera. Entonces, hice una expedición, que le llamo yo expedición, pero es un caminar hacia una Virgen de Lourdes que está en donde comienza esta montaña hacia el sur, estas montañas, estas miles de montañas donde habita el pudú, habita el puma, todavía estos intocados por el hombre. Hay lugares que literalmente ningún pie humano ha pisado, que no podemos pisarlo, porque habría que ir con machete, abriendo un sendero por la selva. Y ahí había una Virgen de Lourdes y en una catarata de 3, era la Santísima Trinidad en esta catarata. Y me fui con 2 perros, le hacía cariño a un perro, le hacía cariño al otro, con las 2 manos. A un perro le hacía cariño, al otro perro le hacía cariño. Los perros veloces, ágiles, van, son cazadores, son inquietos. Yo digo, bueno, se fueron, me dejaron solo. No, fueron a desear por ahí, a buscar no sé qué. Volvían. Precioso. Entonces, llegué cansado a afeitarme, me di una ducha caliente, larga. Prendí el televisor. Dije, wow, ¿qué están dando? Y veo, ahora entró en prisión. No, fue detenido el señor Monsalve. Y veo a los políticos de izquierda tratando de sacar el bulto y a los de derecha atacando muy bien un señor de apellido Longton, Andrés Longton, que es diputado estupendo. Y pesco el celular y comienzo y le doy y empiezo a ver los mensajes que había tenido en el chat
23 mensajes que estaban ahí de distintas personas con videos para ver, ponerse al día, imposible ponerse al día con el chat y con la televisión. Después cambié y estaba el famoso Federico Sánchez en un lugar que se llama Cavite, que es un pueblo donde se produjo una batalla entre los nacionales y los republicanos. Mal llamados republicanos, porque no querían una república, querían una dictadura del proletariado o dictadura anarquista. Y ahí el hijo de la grandísima del Federico Sánchez diciendo, es que esto es porque no hay tolerancia, el ser humano no se tolera uno a otro porque no se vive la democracia. Huevón ignorante. Los nacionales tuvieron que rebelarse, comandados por Francisco Franco, contra unos genocidas que estaban matando al pueblo. Había una matanza, la matanza de Paracuellos en Madrid, donde pescaban a los pijes, a los señoritos, a la gente de bien, a la gente educada y que tenía plata, las mataban, las fusilaban por el delito de ser de la burguesía en Paracuellos. Y era una matanza tras otra, una noche tras otra. Y habían matado se me olvidó la cantidad, pero eran miles de sacerdotes, frailes y monjas. Había un exterminio del catolicismo. Había profanación de los templos. Había destrucción de bibliotecas, de patrimonio cultural que se perdió para siempre, que era del antiguo imperio español, se perdió por la barbarie, el salvajismo de los republicanos, llamados republicanos, que eran unos salvajes anarquistas. La CNT tenía 10 millones de afiliados que eran anarquistas. Estaba el Partido Socialista, estaba el Partido Comunista, que era el más pequeño, pero que ahí estaba apoyado por Stalin. Entonces, ¿qué me hablas de tolerancia, huevón? Apagué la tele. Apagué la tele. Hijo de la grandísima. Te agarro. Bueno, yo lo conozco, lo conozco de Potrillo. Es más joven que yo, Federico Sánchez. Es un progre. Federico Sánchez es un progre. Entonces, bueno, apagué la tele. Apagué la tele. Dije, bueno, llegué a Manhattan. Llegué a Manhattan. Estoy en Piccadilly Circus de Londres, aquí. ¿Por qué? Porque tengo señal de YouTube, tengo Starlink, tengo agua caliente, tengo televisión, tengo cocina bien plantada, puedo ir a un pueblo a comprar. Hoy, ¿cómo he valorado lo que tengo? Esto sería muy bueno, pescar a la juventud que está con el celular, que está en el sofá, en el sillón, que está ahí, agarrar a todos los jóvenes y a los viejos y llevarlos a hacer tours por las cordilleras, por los lugares vírgenes, para valorar el tener la señal, para valorar el agua caliente, para valorar lo que se tiene y que se cree que esto es como natural. Por eso que esta generación de los huevones, de los del Frente Amplio, nunca fueron a sufrir, nunca hubo un servicio militar. El servicio militar no era el servicio que prestaba el ciudadano al Estado, sino que era el servicio que daba el Estado al ciudadano, a través de las 4 ramas, a través de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Cuando uno va al ejército o a la marina a hacer su servicio militar, es el Estado a través de la marina, a través del ejército, que está dando un servicio al ciudadano para que se haga hombre, porque en el sufrimiento se hace hombre, y la mujer que se haga mujer, porque esas mujeres que están ahí viviendo en ese lugar pasan todo el día, van a buscar la leña, ellas tienen que picar la leña con su hacha. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace el hombre? Porque el hombre está haciendo algo más fuerte todavía, que es tumbando un árbol que estaba a punto de caerse, estaban y fueron no les miento, con 4 motosierras. Tumbaron un eucalipto gigante. En eso estaba el hombre. La mujer tenía que picar la leña, tenía que preparar el almuerzo para los hombres que llegaban de trabajar. Y los hombres todo el rato con la talla, con la talla, con la talla, con la risa, con la risa, con la risa. Porque ellos, esta risa, esto de reírse del sexo
y tomarlo todo en picardía, es una cosa como, como el absurdo, porque lo que da risa es el absurdo de ser seres espirituales con una sexualidad que pareciera que tuviera una independencia. Se perdió ese don de la integridad que tenían nuestros padres, Adán y Eva, en el paraíso. En el paraíso estaban en ellos, tenían una integridad. El don de la sexualidad estaba dentro de la espiritualidad, pero ellos sienten que el don de la sexualidad se les escapa, lo mismo que el alcoholismo. Entonces ellos se ríen de eso porque es algo cómico que nosotros, siendo seres humanos, este embutido de ángel y bestia, como decía Nicanor Parra, este embutido de ángel y bestia que somos, se escapa la bestia, entonces se ríen de eso. Y me acuerdo de cuando Miguel Serrano hablaba de las chakras de la tierra, que no sé de dónde sacan esos conocimientos esotéricos. Y el chakra del sexo está aquí. Nosotros vivimos en el chakra del sexo. Así como en el Tíbet está el chakra de los 1000 pétalos. Está en el Tíbet. El chakra de la coronilla de los 1000 pétalos. Son cosas que no tienen ningún fundamento. Pero a mí me hacen sentido. ¿Por qué en la costa, donde tú te enfrentas a ese océano infinito? Porque si tú trazas desde la desembocadura del río Bueno una línea recta, vas a atravesar miles de kilómetros de agua, de viento, de soledad, de donde no habita ni un ser humano, donde no hay conciencia, sino que es la soledad del cosmos. Es como estar, la playa de Chile en el sur es estar frente al cosmos infinito, porque tú vas y no vas a encontrar sino después de muchísimo andar por el océano Pacífico, te vas a encontrar con la isla de Tasmania al sur de, de Australia. Y saliendo de la isla de Tasmania vas a seguir girando todo el globo terráqueo por el océano Índico y no te vas a dar cuenta cuando dejaste el océano Índico y vas a entrar al océano Atlántico y vas a llegar a la Patagonia que era chilena, a la Patagonia chilena que la administra la República de Argentina. Porque hay que son patúos los argentinos. Ay, patúos, frescos, sin vergüenzas, como dibujan los mapas, sin vergüenzas. Bueno, bendiciones, viva Cristo Rey.